28 de noviembre, en Cochabamba, la Defensoría del Pueblo y Proyecto Mondo organizan Encuentro Nacional del Sistema Penal para Adolescentes. Participan porque todas y todos somos defensores del pueblo. Restaurar, reparar, incluir, parecen temas que deberían ser obvios cuando piensas en la justicia, pero en los adolescentes y las adolescentes que pueden estar teniendo conflictos con esta. Porque el camino más fácil es pensar que endurecer las penalidades o acortar los plazos en los cuales un adolescente o un adolescente puede entrar a un centro penitenciario va a poner y va a acotar a la solución del problema, pero creemos que no es así. Quiero saludar a Abraham Colque, él es coordinador general en Proyecto Mondo. Abraham, una alegría tenerte acá en Claroscuro. Igualmente para mí, mis saludos cordiales al programa. Abraham, cuando hablamos del sistema penal para adolescentes, ¿qué es lo que a lo mejor nosotros como sociedad deberíamos entender para contextualizar el tema? Sí, una mirada importante a tener en cuenta es cada vez que una persona, en este caso un adolescente, comete un delito, alguien queda dañado, hay una persona que sufre un daño. Y cuando esta persona queda dañada, también su familia y también la familia del adolescente. La sociedad se rompe, la sociedad se fisura. Entonces, cada delito es una sociedad que se va fisurando cada vez más. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo reparamos? ¿Cómo reconstruimos la confianza? ¿Cómo reconstruimos, cómo reintegramos a la persona que cometió el delito para que no vuelva a cometer delitos? ¿Y cómo apoyamos a la víctima para su proceso también de reincorporación, de sanación fundamentalmente? Abraham, estamos hablando de un sistema penal para adolescentes que está cumpliendo 10 años, que a lo mejor ha podido generar varias reflexiones, mejoras, ajustes. ¿Cuál es tu mirada en relación a estos 10 años que hemos recorrido? Bueno, ha sido muy novedoso. En otros países donde se ha instalado el sistema penal ha sido de manera gradual. Unas pequeñas experiencias en diferentes campos y han ido escalando. En el caso boliviano nos ha venido de golpe, es decir, una reforma del Código Niña, Niño, Adolescente, el libro tercero, te introduce el sistema penal para adolescentes, el enfoque restaurativo, medidas en libertad. Y en ese momento los profesionales bolivianos, las instituciones decían, ¿y ahora esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo se concretiza esto? Gran parte era realmente novedad. Y entonces 10 años han sido de ir construyendo con todos los participantes, porque uno de los mandatos era especialización. Es decir, los jueces tenían que entender qué es un adolescente y cómo juzgarlo de manera diferente de un adulto. Los fiscales igual, defensa pública, pero ante todo las gobernaciones y los CDGs en ese momento, que han tenido que construir los centros de reintegración social para la privación de libertad, para los delitos más graves, y los centros de orientación para las medidas en libertad, prestación de servicios a la comunidad, régimen domiciliario para delitos más leves. Y también este mecanismo que es desjudicialización. El adolescente, si el delito es leve, primer delito, ¿para qué pasar al sistema penal? Fuera del sistema penal, entonces sacarlo fuera del sistema. Todo eso ha sido novedoso en ese momento, 2014, 2015, realmente se ha tenido que construir, crear los centros, 2015, 2016, han estado creando estos centros, formando a los profesionales, y después de 10 años podemos decir que existe. El sistema penal para adolescentes existe, el enfoque restaurativo es una realidad. Aún falta mucho por hacer, pero hay un avance importante en Bolivia y es reconocido internacionalmente. He ido también viendo, conociendo cómo está funcionando en otros países en América Latina. Creemos que tenemos por lo menos parte de la justicia en Bolivia que está funcionando de manera valiosa. Ahora, Abraham,
todo esto que nos cuentas parecería que va en contraposición a una suerte de algo en lo que nos hemos alimentado, parecería la sociedad, es quiero más penas, quiero ver gente en la cárcel. Es que lo único que va a resolver el problema es que las personas paguen por sus delitos. Y la detención preventiva se ha vuelto una cosa que hoy no se puede manejar en el sistema carcelario, y empiezan a surgir voces que de pronto dicen, no, los adolescentes sin reglas claras y sin mayores penas van a seguir delinquiendo. Y tal vez ahí estamos perdiendo de vista una necesidad de restauración, de reparación, de contención, que desde luego está lejos de incrementar las penas, por ejemplo. Sí, nosotros hemos apoyado, como Proyecto Mondo, hemos estado trabajando con adolescentes y también con jóvenes, en Calauma, por ejemplo, sí, que hay 550 jóvenes, y nosotros nos damos cuenta de que enviar cada vez más jóvenes, más adolescentes a los centros penitenciarios empeora la situación para estas personas, agrava la situación con sus familias. Simplemente las familias a veces se lavan las manos y los dejan ahí. Y cuando hay hacinamiento, cuando ya no hay condiciones educativas, cuando hay poca atención en profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, cuando hay poco ya se limita, se corta el nivel de estudio. Este adolescente que cometió un delito estaba estudiando en el colegio, sale de ahí, es recluido, entonces se corta eso, pierde un año. Entonces son varias dificultades que tiene, y la pregunta es, ¿realmente, digamos, con este hacinamiento vuelven a reintegrarse socialmente? Es un esfuerzo muy grande que están haciendo los profesionales, y en eso sí aplaudo a los profesionales de las gobernaciones, no importa color político. Me puedes decir cualquier color político, Santa Cruz, Tarija, Cochabamba, las gobernaciones han hecho un esfuerzo muy grande para separar esto. En todos sus, de todos los diferentes partidos políticos, también de los anteriores, digamos, que estaban en el gobierno central, todos han hecho un esfuerzo. Sin embargo, agravar las penas, solamente aquellos que trabajan con adolescentes o con jóvenes o con el sistema penitenciario saben que eso no es una solución y que va a complicar la situación en el país. Porque no hay condiciones. El Estado no tiene ni el presupuesto, ¿no?, para generar las condiciones en infraestructura, en personal, en equipamiento, en atención, para generar, digamos, estas condiciones. Entonces, más población, más complicaciones para el país. Por eso hay que buscar y pensar cómo prevenir, cómo hacer que no lleguen tantos adolescentes a los centros penitenciarios. ¿Qué estamos haciendo realmente en políticas preventivas? Que me parece que eso es a donde debemos apuntar. Mejorar la atención, seguir mejorando en el sistema penal para adolescentes, pero ante todo, que no lleguen tantos adolescentes al sistema penal. Este 27 y 28 en Cochabamba, una importante cantidad de instituciones, organizaciones de la sociedad civil, Estado, se van a reunir para analizar esto. ¿Cuáles crees desde Proyecto Mondo que van a ser un poco las luces más importantes que se van a tratar de evaluar? Bueno, fundamentalmente, como te decía, el punto de partida ha sido casi cero. Mira. Ya, entonces, ¿qué hemos avanzado en nuestros 10 años? Por ejemplo, en términos de privación de libertad versus medidas alternativas. Y ahí vamos a ver que antes era casi la única modalidad era privación de libertad. Con las medidas alternativas vemos que por cada uno que está detenido, entonces privado de libertad, vemos 3 o 4 adolescentes que están con medidas en libertad. Entonces, esto está funcionando. Por ejemplo, en temas de presupuesto, lo que significa atender a una persona que está, un adolescente que está con medida en libertad, pues ya no hay gastos de alimentación, no hay gastos de policía, no hay gastos de infraestructura. Entonces, imagínense lo que significa eso. Bueno, ese seguramente va a ser uno de los temas. El otro tema, ¿qué está pasando con la sociedad con el delito de delitos contra la libertad sexual? ¿Por qué un 90% de los adolescentes en algunos departamentos está privado de libertad justamente por delitos? 90%. 90%. O sea, 9 de cada 10 delitos de adolescentes están relacionados con el... Sí. Wow. Entonces, eso te está diciendo, en algunos departamentos es 8, en algunos 7, pero de 7 no baja. ¿Qué está pasando en la sociedad boliviana con este tema? 2 opciones, o 3, o múltiples, seguramente, razonamientos. Uno,
es que se está penalizando. ¿Qué se está penalizando? ¿Cómo se está penalizando estos? Hay que ver las historias de vida. Entonces, acusación. Bueno, el tema de estupro, el tema de que un padre no está de acuerdo que haya un noviazgo, acusa, entonces directamente decir, el tema de delito contra la libertad sexual, el defensor público le cuesta entender esto, el fiscal acusa, el juez no quiere mancharse mucho las manos y lo mejor o lo más rápido es. Claro. Entonces, hay un problema eso. Pero por otro lado, la sociedad boliviana está viviendo un tema muy fuerte, cultural, con el tema de la sexualidad. Entonces, hay que trabajarlo. ¿Quién nos está diciendo esto? Bueno, eso seguramente es otro tema. El tema de las víctimas. La pregunta es, ¿inviertes mucho en los adolescentes? Tal vez no mucho, pero inviertes algo en el trabajo con los adolescentes y las víctimas que han sufrido traumas, que necesitan atención, que necesitan igual de integrarse a la sociedad. ¿Cómo se está haciendo? Claro. ¿Cómo se está concretizando el enfoque de justicia restaurativa con las víctimas? Entonces, es algo que se tiene que evaluar, porque la atención es débil. Claro, víctimas de violencia, por ejemplo, niño, digamos, que han sufrido violencia, sí hay un poco de atención. Víctimas de violencia de género, hay un poco de atención. Robo. Claro. ¿No? Por ejemplo, delitos, digamos, de orden violento. ¿Cómo se está atendiendo a estas víctimas desde el Estado? ¿Qué se está haciendo en esto? Entonces, las víctimas, se necesita trabajar esto porque el enfoque de justicia restaurativa del sistema penal para adolescentes te exige, te dice, hay que trabajar con esta población. Entonces, son estos temas, estos y otros temas, por ejemplo, la evaluación de las medidas en libertad, que seguramente, y cómo podemos mantenerlo, cómo podemos... ahorita hay cambios que estamos viviendo en el país, especialmente en el campo de justicia. El gran sustento del sistema penal es la labor a nivel departamental. Pero ha sido muy importante la instancia rectora para generar políticas, manuales, protocolos, para articular la supervisión de todos los... y el control, digamos, de cómo se está desarrollando a nivel departamental, cómo se va a seguir manteniendo esto. Qué interesante. Abraham, te quiero comprometer a que terminado este encuentro podamos volvernos a encontrar y, valga la redundancia, y poder hablar de las conclusiones, de cómo se abordó, y esto que a mí me ha llamado mucho la atención. Pensamos mucho en la penalidad que se ha hecho con el infractor, pero no pensamos en la víctima y esta también necesita atención. Muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, muchísimas gracias a ti. Nombrar al defensor del pueblo que está haciendo toda esta convocatoria. Nosotros como Proyecto Mondo dispuestos a apoyar cuando se tiene que trabajar por la inclusión de los adolescentes y también de las víctimas. Muchísimas gracias. No, gracias de verdad. Claro Oscuro.